Buenas noches, profesor. Mi nombre es Obed López y voy a presentar la tarea académica 2. Los integrantes son Farid Cuba, López Bellido, Obed, López Vela Claudia, Mendoza Gómez Brittany y Torres Pacheco Percy. Este trabajo tiene como finalidad aplicar los conceptos estadísticos básicos aprendidos en el curso de Matemática para Ciencias de la Salud, tomando como contexto la problemática del dengue en la provincia de Atalaya, departamento de Ucayali. Con este estudio no solamente buscamos afianzar nuestros conocimientos matemáticos, sino también comprender su utilidad y prácticas en el campo de la salud, ya que las estadísticas nos permiten transformar la información en herramientas útiles para tomar decisiones. De esta manera, la información cuantitativa obtenida a través del análisis de estadísticas puede apoyar estrategias de prevención y control de enfermedades que contribuyen al cuidado de la salud pública y al bienestar de la comunidad. Ahora le paso a mi compañera Claudia para que nos presente el caso. Primeramente, vamos a ponernos en contexto. El dengue es una infección vírica transmitida al ser humano por la picadura de un mosquito hembra infectado, principalmente el Aedes aegypti, señala la Organización Mundial de la Salud, OMS. La enfermedad es más frecuente en las regiones de clima tropical y subtropical, y como no hay un tratamiento específico, lo vital es aliviar el dolor. Este representa un problema de salud pública en el contexto de las enfermedades transmitidas por vectores. Muestra un comportamiento endémico epidémico desde su aparición a finales de 1991, año a partir del cual, de manera progresiva y en concordancia con la dispersión del vector y la circulación de nuevos serotipos virales, se han registrado varios ciclos epidémicos. La persistencia de la transmisión de la enfermedad está asociada a determinantes sociales, económicos, ambientales y culturales que en mayor o menor magnitud están presentes en la provincia de Atalaya, departamento de Ucayali. Bueno, nuestro caso se basa en la provincia de Atalaya, en el Hospital Service Salud Atalaya. Se realizaron análisis de infecciones por el dengue a toda la población y estos datos se tomaron para indicar que qué tanto es el desafío en nuestra provincia y qué se requiere esfuerzos para continuos para controlar y prevenir la propagación de la enfermedad. La población total es de 49.324 habitantes, contando con todos sus distritos y caseríos, pero nosotros solo tomaremos una pequeña muestra que será de 40 pacientes. Estos presentan síntomas de febrícula y fiebre, ya que esto es considerado el principal síntoma del dengue. Para esto les presentaremos el anexo 2 para que puedan tener conocimiento. Y esto nos da una posible precisión de la extensión de damnificados por esta enfermedad metaxénica en nuestra población. Le doy pase a mi compañera. Voy a dar una breve explicación de lo que es esta tabla. En primer lugar, tenemos la cantidad de pacientes, el número de pacientes que son 40. Como variables tenemos a las edades, número de días de fiebre por cada paciente, la temperatura y los niveles de temperatura de fiebre, ¿no? Para esto, eh, cuando me refiero a los niveles de fiebre leve, me refiero al rango de 37 grados centígrados a 38 grados centígrados. Si hablo de una fiebre moderada, estoy hablando de una temperatura de 38 grados centígrados a 39 grados centígrados. Cuando me refiero a una fiebre alta, me refiero a una temperatura de 39 grados centígrados a 40 grados centígrados. Y si hablamos de una fiebre muy alta, o también llamada grave, estamos hablando de una temperatura que sobrepasa a los 40 grados centígrados. Bueno, yo presentaré la problemática. La pregunta 1 dice, identifica la población, muestra y variable de sus tipos. La pregunta 2, con los datos del número de días con fiebre, halle e interprete la media, la moda y la mediana, considerando que los datos no son agrupados. Pregunta número 3,
Con la variable de niveles de fiebre, elabore una tabla de distribución de frecuencias absolutas y relativas. Con la pregunta número 4, nos dice que con la variable de edades elabore una tabla de frecuencias agrupadas. Y por último, con la pregunta 5, en un gráfico circular se representan los datos de toda la población mediana, los niveles y también considerando las poblaciones sanas. Ahora mi compañero nos ayudará con la pregunta número 1. Bueno, en la pregunta uno nos pide hallar la población, la muestra, las variables y los tipos de variables. Si bien es cierto, en el contexto del caso, viene a ser la población, los habitantes, que son 49.324 de la provincia de Atalaya, y dentro de ello, de la provincia, que viene a ser el Centro de Salud Servisalud, vendría a ser los pacientes que están sacándose sus análisis para identificar si tienen la fiebre o febrícula a causa de esta enfermedad que es el dengue, que vendría a ser los 40 pacientes. Las variables vendrían a ser la edad del paciente, número, números de días con fiebre, temperatura y nivel de fiebre. Eh, Ahora analizaremos las variables. En la edad del paciente sería cuantitativa discreta porque no podría ser continua porque no sería la edad del paciente no puede ser decimal, ¿no? Entonces, la edad mayormente es en números enteros, por ello sería cuantitativa discreta. En número de días con fiebre sería cuantitativa discreta de igual manera, porque cuando un paciente presenta fiebre, no pueden ser los números de días un cuarto de día de fiebre, un décimo de día de fiebre, por ello eso sería entero, sería 2 días de paciente presentó con fiebre o 3 días así. En temperatura sería cualitativa continua, porque si bien es cierto cuando medimos el- la presión, el calentamiento corporal del paciente, nos bota un termómetro números decimales, que puede ser 38 centígrados, coma 5, 37 centígrados, coma 6, entonces por eso es continua, no es así un número entero en sí. El nivel de fiebre sería una cualitativa ordinal, porque es como una característica que viene a ser el tipo de fiebre, ¿no? Podría ser eh, fiebre moderada, fiebre baja, fiebre alta. Por ello es como una cualidad del paciente, del nivel de fiebre. Interpretando este problema en el base del caso, sería que la selección de estas variables nos permite estudiar los factores más relevantes relacionados con el dengue. Además, distinguir entre variables cualitativas y cuantitativas facilita la elección del tipo de análisis estadístico más adecuado para interpretar estos resultados. Ahora le doy el pase a mi compañera Británica. Como pregunta 2, tenemos que a partir de los días de fiebre de cada paciente, tenemos que hallar lo que es la moda, la mediana y la media. Como primer paso, vamos a ordenar cada número de días. En este caso es un día, 2 días, 3 días, 4 días y así sucesivamente. Para hallar primero lo que es la moda, que es lo que representa el valor que se presenta con mayor frecuencia, ¿no? En este caso es la moda de los días de fiebre serían cuatro días, ¿no? Que es que la mayoría de los pacientes ha presentado como síntoma 4 días de fiebre. Como mediana, para hallar la mediana, este representa el valor intermedio de un conjunto de datos ordenados. Como, como nuestros valores son números pares, perdón, el número total de los valores es par, es 40, vamos a tomar dos valores y esos dos valores se suman y se dividen entre 2. Como respuesta tenemos 4 días. Nuestra mediana vendría a ser 4 días, lo que es la mitad de los pacientes tuvo fiebre por 4 días o menos. La media. La media representa la suma de todos los valores dividida entre el número total de valores. En este caso, la suma total de los datos vendría a ser 160 sobre la división del número de pacientes, que serían 40. En este caso, 160 sobre 40
nos da 4 días. En promedio, los pacientes presentaron fiebre durante 4 días, lo cual refuerza la homogeneidad de los datos. Bueno, en la pregunta 3 vamos a ver la tabla de frecuencia en base al nivel de fiebre. Bueno, ahí tenemos el level que es de 37 centígrados a 38 centígrados, el moderado de 38 centígrados a 39 centígrados, la fiebre alta de 39 a 40 centígrados y la grave, que es 40 centígrados a más. Bueno, acá tenemos la tabla de frecuencias, el nivel de fiebre level. Entonces me dice que en la frecuencia absoluta, 8 pacientes presentaron fiebre leve, 21 pacientes presentaron fiebre moderado, 8 pacientes presentaron fiebre alta, 3 pacientes presentaron fiebre grave. Entonces la suma de todo ello nos da 40, que es el total de pacientes que se hicieron el análisis, ¿no? Para identificar si la enfermedad del dengue. Ahora ya haremos la frecuencia relativa. Eso se halla con la frecuencia absoluta sobre el total, que viene a ser 8 sobre 40, dándonos el 0,2, 21 sobre 40, dándonos 0,525, 8 sobre 40, dándonos 0,2, y 3 sobre 40, dándonos 0,075, dándonos la unidad entre todos, ¿no? De acuerdo a esta tabla de frecuencia, vamos a representar en este gráfico de barras que tenemos acá. En relación de X están el nivel de fiebre, que es leve, moderado, alta y grave, y en relación a Y viene a ser la frecuencia absoluta, que es los pacientes que contienen este nivel, esta fiebre, ¿no? Bueno, interpretando este problema, este cálculos, se dice que más de la mitad de los pacientes presentaron fiebre moderada con un 52,5%, mientras que en los casos de fiebre grave fueron poco frecuentes, con un 7,5%. Esto nos indica que la mayoría de los cuadros clínicos observados fueron la intensidad intermedia de fiebre, lo cual es esperable que en brotes endémicos sobre esta enfermedad del dengue, esto puede ser controlada. Le voy a dar el pase a mi compañero Farid Cuba. En la pregunta 4 trabajamos con una lista de edades de 40 personas, donde la edad mínima fue de 10 años y la máxima de 73. Con esos datos calculamos el rango, el número de clases y la amplitud. El rango fue de 63 y usando la regla de Sturges obtuvimos 6 clases. Luego calculamos la amplitud de clase, que fue aproximadamente 11, y construimos los intervalos de edades, de 10 a 20, 21 a 31, 32 a 42 y así sucesivamente hasta 65 a 75. En la tabla final, este, observamos que el intervalo con mayor frecuencia es de 21 a 31 años, con 9 personas representando el 22,5% del total. Los demás intervalos tienen frecuencias entre 5 y 7, lo que indica que la mayoría de edad están distribuidas de forma bastante uniforme. En el histograma se puede ver claramente este comportamiento, donde la barra más alta corresponde al grupo de 21 a 31 años, mostrando que es el rango de edad más común dentro del conjunto. Eh, Interpretando, se aprecia que la mayoría de personas se concentran en el rango de 21 a 31 años, lo que indica una población mayormente joven adulta. Además, el resto de los intervalos presentan frecuencias similares, lo que demuestra una distribución de edades bastante equilibrada sin extremos muy marcados. En la pregunta 5, analizamos la distribución de una población de 49.324 habitantes, según su nivel de afección. Los niveles fueron leve con 8%, moderado con 21%, alta con 8% y grave con 3%. Estos porcentajes suman 40%, lo que significa que el 40% de la población presenta algún nivel de afección y el 60% restante se considera sana. Explicando de los cálculos, multiplicamos el total de habitantes por cada porcentaje y obtuvimos 3.946 personas con afección leve, 10.358 moderada, 3.946 alta y 1.480 grave. Los sanos son de 29.594 habitantes. En el gráfico circular
podemos ver que la porción más grande corresponde a las personas sanas, representando más de la mitad del total. El segundo grupo más numeroso es el de la afección moderada, seguido por los leves, los de la alta y finalmente los graves. Como interpretación, al estudiar la población según su nivel de afección, se concluye que el 60% de los habitantes está sano, mientras que el 40% presenta algún grado de afección, siendo el nivel moderado y el más común, siendo esto refleja una situación de salud relativamente positiva, ya que la mayoría no presenta complicaciones graves. Bueno, en conclusión, el presente estudio permitió aplicar herramientas estadísticas fundamentales para analizar la incidencia del dengue en una muestra representativa de la población de Atalaya, departamento de Ucayali, a través del uso de medidas como la media, mediana y moda, distribución de frecuencias y porcentajes, se logró obtener una visión cuantitativa clara del comportamiento de la enfermedad en la zona. Los resultados mostraron que la mayoría de los pacientes presentó fiebre moderada con una duración promedio de 4 días, afectando principalmente a personas adultas jóvenes, aunque también se evidenció la vulnerabilidad de los grupos etarios mayores. Estos hallazgos reflejan la importancia de la estadística como herramienta para comprender fenómenos de salud pública. En las ciencias de la salud, los cálculos estadísticos permiten transformar datos clínicos o epidemiológicos en información útil para la toma de decisiones, planificación sanitaria y diseño de estrategias de prevención y control. Por ejemplo, conocer el promedio de días con fiebre o la proporción de casos moderados y graves ayuda a los profesionales de salud a estimar la carga asistencial, la duración esperada de los tratamientos y las necesidades de recursos hospitalarios. Asimismo, el análisis porcentual de la población enferma permite dimensionar el impacto real de la enfermedad en la comunidad, lo que es clave para establecer políticas públicas y campañas de sensibilización más eficaces. La estadística no solo cuantifica el problema, sino que también orienta las soluciones, ya que permite identificar patrones, predecir tendencias y evaluar la efectividad de las intervenciones. Por tanto, realizar este tipo de ejercicios fortalece la formación de los futuros profesionales de salud, fomentando una visión crítica y analítica basada en la evidencia. La correcta interpretación de los datos no solo contribuye a la comprensión de enfermedad como el dengue, sino que también promueve una gestión sanitaria más eficiente, equitativa y orientada al bienestar de una población. En conclusión, la estadística aplicada a la salud es una herramienta esencial para transformar los números en conocimiento y el conocimiento en acciones concretas para salvar vidas. Bueno, aquí contamos con dos anexos, uno que representa los síntomas causados por el dengue y otro que representa el rango de temperatura que se puede calcular. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.